Lenguas diversas. Discutiremos y reflexionaremos sobre la cotidianidad. Hablaremos del placer, lo corporal, lo colectivo, la individualidad, el feminismo y las grandes discusiones en su entorno, además de las dificultades y los retos de ser mujeres y diversidades sexogenéricas en la modernidad. Todo esto en compañía de nuestras invitadas y un mapa sonoro musical, derrumbando estereotipos, generando nuevos paradigmas. Todos los martes, de 4 a 5 de la tarde. Sintonízanos en Pichincha Universal, 95.3 FM, 94.5 para el noroccidente. Me acosté a caminar durmiendo. Muy buenas tardes, estamos aquí en Pichincha Universal 95.3 y los invitados de hoy son Oscar Molina y Daniela Falconi. Quisiéramos enviarles nuestro primer tema, que es este tema de Ile, Residentes y Bad Bunny, que se llama Afilando Cuchillos, a propósito de la exigencia del pueblo puertorriqueño en la renuncia de Ricardo Rosselló. Esto se debe a que los comentarios ofendieron a su pueblo después de la víctima del huracán María, y se revelaron unos chats en el Telegram donde se hablaba de discursos homofóbicos y sexistas, machistas. Esto es Ile, Residente, Bad Bunny, Afilando Cuchillos. Con información universal, con los deportes y en todas partes. Es mi radio, Pichincha Universal. Con información universal, con los deportes y en todas partes. Es mi radio, Pichincha Universal. Con información universal, con los deportes y en todas partes. Es mi radio, Pichincha Universal. Con información universal, con los deportes y en todas partes. Es mi radio, Pichincha Universal. Con información universal, con los deportes y en todas partes. Es mi radio, Pichincha Universal. Con información universal, con los deportes y en todas partes. Es mi radio, Pichincha Universal.
y en todas partes. Es mi radio, Pichincha Universal. En todas partes es mi radio, Pichincha Universal. Con la música universal, con información universal, con los deportes y en todas partes es mi radio, Pichincha Universal. Con información universal, con los deportes y en todas partes es mi radio, Pichincha Universal. Regresamos. Esto que veníamos escuchando era Ile, Bad Bunny, Residente con Afilando Cuchillos a propósito de el hashtag Ricky Renuncia. Y el siguiente tema que vamos a mandar ahora es Voy con Femigangsta a propósito de la discusión del debate del proyecto de Código de la Salud. Entre los temas que se trataron fue el uso del cannabis terapéutico, el aborto como emergencia obstétrica, la reproducción humana asistida y la integración del Sistema Nacional de Salud, que es lo que se trató hoy en el debate. A propósito de esto, queríamos comentarles que para muchas de nosotras el tema del aborto es una emergencia del sistema de salud que no debe ser restringido y que no debería ser juzgado. Entonces, a raíz de este tema, les compartimos este tema, Voy de Femigangsta. Brillaré como... Con información universal, con los deportes y en todas partes es mi radio, Pichincha Universal. Con información universal, con los deportes y en todas partes es mi radio, Pichincha Universal. Con información universal, con los deportes y en todas partes es mi radio, Pichincha Universal. Con información
y en todas partes. Es mi radio, Pichincha Universal. Con información universal, con los deportes y en todas partes. Es mi radio, Pichincha Universal. Déjame salir del centro. Regresamos. Esto que veníamos escuchando era Boy con Femigangsta. Y ahora sí pasamos al tema del día de hoy, que es archivos LGBTIQ+. Y para esto tenemos de invitados a Daniela Falconi, que es relacionadora pública, comunicadora organizacional y que ha trabajado en gestión de la calidad educativa y que actualmente es comunicadora del Centro de Arte Contemporáneo de Quito y del Premio Mariano Aguilera. Y junto a ella está el querido Oscar Molina, máster en creación literaria por la Universidad Pompeu Fabra. Ha escrito para revistas como Mundo Diners, Ojo, Cartón de Piedra, Bavier Cañán, para los diarios Hoy, Extra, El Comercio, editor de revistas Letras del Ecuador y de la Casa de la Cultura. Ha colaborado con El Espectador en Colombia, portales como Helkin City, Plan B, La Barra Espaciadora, Recodo, The Clinic Online Chile, y ahora es docente universitario y columnista de La Hora. Muy buenas tardes por acompañarnos este día. Para contarnos sobre esta muestra que está presentándose desde el 19 en el Centro de Arte Contemporáneo. Dani, ¿cómo lo pensaron? ¿Por qué para esta edición se pensó esta muestra? ¿Y por qué archivo? Gracias, Vane, por la invitación. Un saludo a todos quienes nos pueden escuchar el día de hoy. Precisamente esta es nuestra 7ª edición de la muestra en el marco del orgullo LGBTI. Esta sería nuestra edición 2019 y se pensó precisamente en los archivos porque dentro de las ediciones anteriores ya había una serie de intenciones y una serie también de parte de los artistas de comenzar a formar parte de un archivo, de levantar una memoria como tal de las comunidades LGBTI. Y en esta oportunidad también se vio la necesidad de poder establecer un diálogo con respecto a estas memorias, con respecto a estas vivencias y con respecto a estos diálogos entre no solamente lo político y el activismo, sino también en estos diálogos internos, ¿no? Estos diálogos más personales. Entonces, vimos que había una necesidad propia de comenzar a ver también hacia atrás, hacia el pasado y cómo a través de los archivos podíamos establecer precisamente esta construcción. Oscar, hay una parte del documento del boletín de prensa que nos llegó que habla de la producción de la contranarrativa, de reescribir esta historia y cómo hay una historia de dominantes y ganadores. ¿Cómo tú ves este ejercicio dentro de la muestra? ¿Cómo es construir una contranarrativa? ¿Qué es una contranarrativa? O sea, bueno, gracias por la invitación. Creo que generalmente, y mucho de lo que el archivo revela en cuanto al abordaje de parte de los medios de comunicación, tiene que ver con que generalmente la forma de aparecer de la diversidad en los medios ha sido desde las torturas, las violencias, los estereotipos, la discriminación, y la forma de generar una contranarrativa, creo yo, tiene que ver justo con intentar deconstruir todas esas ideas preestablecidas que existen, ¿no? Y que estamos viendo que se volvieron a activar con el debate del matrimonio igualitario. Seguimos siendo discriminados, seguimos siendo invisibilizados, y el archivo en ese sentido es básico para contrarrestar o para formar esta contranarrativa de la que tú hablas, porque si no hay fuentes, digamos, a las que se pueda acceder para estudiar la historia LGBTI, para contarla, para reinterpretarla también, se puede pensar que no existe, ¿no? O sea, si no hay archivos, no existe. Si no hay evidencia, no existe. Entonces el archivo da cuenta, como decía Dani, por un lado, de la lucha. Es importante entender que el movimiento LGBTI, digamos,
yo lo sigo de lejos y como miembro de la comunidad podría, digamos, identificar que hay esta historia de construcción que pasa dentro del movimiento, que también es mundial, pero local, en el sentido de que hay una lucha primero por la deshomosexualización, por la quitar del código en 1997, y luego tenemos las luchas actuales, ¿no? El tema del matrimonio, la unión de hecho que hubo antes. Entonces es una cuestión progresiva y siguen habiendo pendientes dentro de eso, ¿no? Entonces la forma de construir esta contranarrativa, creo que también el arte te permite, y en este caso lo interesante creo de la muestra es que el archivo también juega, o me parece que discute mucho el tema de lo artístico también, ¿no? O sea, es interesante ver que hay otro tipo de documentos dentro de un espacio que se piensa solo para artistas contemporáneos, pero que también debe ampliarse hacia la comunidad, y la comunidad LGBTI no solo produce narrativas desde piezas artísticas, sino desde otro tipo de narrativas. En mi caso, por ejemplo, a través de una columna en un medio también puedo proponer una contranarrativa. Sí, Gaby, justamente quería preguntarte sobre cómo trabajaron en la muestra el tema de lo público y lo privado, porque resulta que muchos de los archivos básicamente pertenecen al tema privado, que de repente eso privado se convierte en un documento histórico que es público, ¿no? O sea, como esta cosa personal que en mucho tiempo fue ilegal, que fue escondida, se transforma en un archivo público para hacer esto que Oscar dice, el ejercicio de entender nuestra historia, porque lo que, digamos, a mí me genera un montón de malestar, si queremos decirlo así, es que todo esto que se produce en lo absoluto como secreto. Entonces, ahora que es posible hablarlo, que está posible decirlo, ¿cómo han trabajado ustedes este tema? ¿Cómo se trabajó en la muestra, en la curaduría? La curaduría es una muy buena pregunta porque precisamente se pensó dentro de la convocatoria ya en sí para que se abra esta posibilidad de no ver únicamente también esta parte de las luchas sociales, ¿no? Sino también de comenzar a visibilizar otros procesos que van desde lo íntimo, desde los afectos, desde la alegría y las posibilidades también que se abre dentro de la comunidad LGBTI para vivir su posibilidad también de relacionarse afectivamente y de vivir la alegría de la existencia. Entonces, precisamente se abre en esta convocatoria esta posibilidad para dialogar tanto por lo público como por lo privado. Y es importante poder ver estas dos aristas de las luchas sociales y también estas aristas de lo privado. Dentro de lo privado, para las curadoras que fueron Linda Valdés, Nancy Garín, que nos acompañaron desde Chile, desde Equipo RE, expertas en procesos de archivo, y en Ecuador nos acompañó Eduardo Carrera, investigador y curador, que también desarrolló esta parte de la selección y de la investigación dentro de esta muestra. Entonces, uno de los puntos fundamentales para poder también interpretar lo privado es precisamente ver y conectar, en este caso, con los públicos, con esta memoria de lo afectivo. Entonces, de qué es lo que está pasando, que no solamente es una situación hipersexualizada con respecto también a las comunidades LGBTI, sino más bien como una cotidianidad con respecto a sus propias vivencias y con respecto a su propia memoria, que les permite identificar no solamente estas luchas constantes y estos alcances en derechos humanos y en derechos constitucionales dentro del Ecuador. Hacemos el primer corte de esta entrevista y nos vemos con I Follow Rivers de Like Lee. Este es un soundtrack de la vida de Adele.
todas partes. Es mi radio, Pichincha Universal. Y en todas partes es mi radio, Pichincha Universal. Con la música universal, con información universal, con los deportes y en todas partes es mi radio, Pichincha Universal. Con la música universal, con información universal, con los deportes y en todas partes es mi radio, Pichincha Universal. Con la música universal, con información universal, con los deportes y en todas partes es mi radio, Pichincha Universal. Con la música universal, con información universal, con los deportes y en todas partes es mi radio, Pichincha Universal. Con la música universal, con información universal, con los deportes y en todas partes es mi radio, Pichincha Universal. Con la música universal, con información universal, con los deportes y en todas partes es mi radio, Pichincha Universal. La noche se puso íntima como una pequeña plaza. Guardias civiles borrachos a la puerta golpeaban, pero esa es la noche de García Lorca. Esta es la noche boca arriba. Yo soy Ana Fernández o Miranda Texidor. Les invito a que escuchen La Noche Boca Arriba. Mi nombre es María Beatriz Vergara y estoy muy contenta de saber que ya existe un espacio en la radio donde podemos hablar de cultura, donde podemos hablar de arte, y eso es La Noche Boca Arriba. De lunes a viernes a las 19:15. Sube con nosotros al filo de la noche. La escena no muere. Tu
Tu banda en cinta, en donde vive el arte y la cultura musical. Le voy a subir un chancecito al... Desde este miércoles 24 de julio a las 21 horas. Por Pichincha Universal, 95.3 FM en Quito y 94.5 en el noroccidente de Pichincha. Punto Noticias. Exploramos nuevos formatos y contenidos. Investigación de fondo. Análisis y reflexión. María Isabel Ceballos y Washington Yepes asumen este nuevo reto. Punto Noticias, tercera emisión. 17 horas. Me acosté a caminar durmiendo. Dios, déjame salir del centro. Navegué y me ahogué en la inmensidad. Estamos de regreso. Lo que veníamos escuchando era un corte y I Like It Lee con I Follow River. Y volvemos con Daniela y con Oscar para hablarnos sobre la muestra Archivox LGBTIQ+. Oscar, ¿qué es este más? Ese más es las distintas posibilidades, es decir, la comunidad en general debería discutir el tema de las etiquetas, ¿no? Nosotros estamos poniendo siempre en discusión todo lo preestablecido y entonces el más abre la posibilidad para que si no te autoidentificas como gay, lesbiana, transexual, pues seas quien tú quieras ser, no hay necesidad, digamos, de autoetiquetarse. Están ahí, digamos, las siglas para que el movimiento tenga una representatividad, pero por supuesto que no se constriñe solamente hacia esas iniciales. ¿Cómo ha sido las anteriores, o sea, de qué tema se ha tratado en las anteriores ediciones de esta arte LGBTIQ+, Dani? Vane, te comento, tuvimos por ejemplo la exposición de utopías, en donde nosotros topamos más lo político, y sí, cuál sería la utopía y lo que nosotros dentro de la comunidad LGBTIQ+, desearíamos con respecto a una realidad social. Entonces, los formatos son diversos en cada una de las ediciones. Nos permiten acercarnos, por ejemplo, a procesos de fotografía, procesos de instalación, video, performance, también se trabaja muchísimo dentro de las muestras y cada muestra presenta otro tipo de enfoque con respecto a la comunidad. Tuvimos también en Soy Paisaje, y en Soy Paisaje topamos mucho todo lo que tenía que ver con los afectos y la corporalidad. Con respecto a la comunidad LGBTI, y cada edición de igual manera nos permite seguir abriendo y discutiendo cada vez de manera más amplia los diálogos que se dan en torno a la comunidad. Entonces eso es lo valioso de cada edición, que nos va dejando un proceso sostenido y que nos va dejando también una memoria importante de diversas perspectivas que son necesarias discutirlas. A propósito de comunidad, quienes participan de esta 7ª edición es del colectivo Nuevo Cochinelli de Ecuador, Archivo de la Memoria Trans Argentina, Proyecto Transgénero Ecuador, Fundación Equidad Ecuador, Mariana Juana Mal Ecuador, Guayaquil City Ecuador, Héctor Acuña Fra Diamanda Perú, Diego del Pozo España, Colectivo Audio Migrantes Transgresores en el Reino de España, Tania Mancera Ecuador, Guillermo Moscoso de Chile, Raúl Rodríguez de Venezuela, Macarena Orozco de Ecuador, Diego Marchante de España, Oscar Molina de Ecuador, nuestro invitado, Ángel Burbano Ecuador, Daniela Aguirre, Juan Benítez y Gonzalo Duerto Ecuador, Silvia Quesada Ecuador, Helene Caus de Francia. Dani, ¿cómo fue? ¿Cuántas postulaciones recibieron? ¿Cómo fue elegir a estas personas que participan? Cuéntanos más. En esta edición obtuvimos 50 postulaciones y lo interesante fue que la convocatoria abarcó otros países. Fue una convocatoria internacional en la que... ¿Esta es la primera vez que es internacional o ya lo habían hecho antes? Lo hemos hecho, lo hemos abierto de manera regional, internacional también en otras ediciones. Y obtuvimos aplicaciones de España, Francia, Ecuador, Colombia, Perú y otras zonas de la región, lo cual enriquece bastante el diálogo con respecto a la exposición como tal.
De estas 50 aplicaciones, llegamos a definir 19, los curadores definieron 19 ganadores para esta edición y un proyecto invitado. Entonces, en total se están exponiendo 20 proyectos en el Centro de Arte Contemporáneo. Dentro de la selección, lo que se miró de manera especial fue la narrativa de la comunidad LGBTI. También estuvimos con respecto a todo lo que son referencias también de la misma de la comunidad y todo lo que era también procesos de experimentación que nos lleven a un proceso también de archivo. Entonces, esos fueron los parámetros principales que se tomaron en consideración al momento de elegir los proyectos ganadores. Y también mencionar a la audiencia que nos está escuchando que es importante que al momento de visitar la muestra nos vamos a topar con muchos archivos. Entonces estamos hablando de un archivo en formato de exposición. Oscar, ¿cuál fue tu aporte a esta muestra? ¿Qué trabajaste y cómo lo trabajaste? ¿Cómo lo pensaste y desde dónde lo pensaste? Bueno, no sé si querría pensar que es un aporte. Por lo principal, por lo pronto, quiero creer que es una propuesta nada más. Se llama Contengo Multitudes, es básicamente una presentación de las columnas que yo he escrito en medios. Desde marzo de este año lo empiezo a hacer más regularmente en La Hora. Mensualmente escribo una columna con el objetivo de abordar temas sobre diversidad sexogenérica, pero ya había hecho otros intentos, digamos, en otros medios, como Plan B, por ejemplo, había escrito ya columnas con menos periodicidad. Entonces, creo que por un lado, por supuesto, no soy ni la única ni la primera persona que lo he hecho, pero siempre sentí de alguna manera que me gustaría hablar a mí también desde mi posición como periodista y como miembro de la comunidad sobre temas y también desde esta visión más de lo contemporáneo. Quiero decir, hay activistas y muchos otros columnistas que han venido caminando ya bastante atrás y yo sentía que quizá alguien un poco más joven debería hablar y me animé a hacerlo también obviamente con cuestionamientos propios, ¿no? Siempre creo que juega esta idea de ¿y quién soy yo para hablar también? Pero, digamos, al sentir que era miembro de que soy miembro de la comunidad y que he visto por mi oficio periodístico cuál ha sido el tratamiento y cuál es usualmente también como porque somos pocos o son pocos los columnistas se nos pasan también muchos temas, decidí también irme por ahí para decir hay momentos o cosas de las que hay que hablar, ¿no? Entonces recopilé un poco esas columnas para hablar a partir de eso de la voz pública. Fue interesante ver lo que te decía cuando hicimos el recorrido de la muestra el día de la inauguración. Generalmente sí, las noticias LGBTI están vinculadas más hacia violencias y demás. Y la columna, en cambio, para mí no significa tanto un espacio de queja, más sí un espacio de reivindicación o también de sacar cosas positivas, ¿no? Y por otro lado, confronté eso con archivos personales, con cartas de amor, cartas muy cursis que he intercambiado con mi pareja a lo largo de 6 años. Y lo que me puse a ver frente a las dos cosas es que la voz pública, que es la voz de las columnas, por un lado te demanda, aunque conversé también de esto con un amigo, es verdad que quizá no te demanda, pero uno tiende a pensar que cuando estás hablando desde una columna, tu voz tiene que ser mucho más formal o mucho más acartonada, si se quiere, ¿no? Y en cambio el espacio de las cartas es un espacio muchísimo más libre, ¿no? Más emotivo, más tierno, más cursi. Y también es interesante eso porque, por supuesto, yo no escribí esas cartas pensando que iban a ser parte de una muestra. Ajá. Entonces creo que hubo mucha libertad en cuanto a exponer ese lado cursi que yo entiendo y por supuesto sé que dentro de las luchas LGBTI no se trata tampoco de hacer o de mostrar esta cuestión solo de somos románticos, amorosos y nada más. Es parte, por supuesto. Hay una parte del movimiento que la critica también, como la deconstrucción del amor romántico y demás. Pero digo, me parece que está bonito también reivindicar lo cursi de alguna manera
Y entonces en eso consiste, como confrontar ambas versiones. Sobre lo que dices aquí de tu aporte, porque yo creo que sí lo es. Creo que cuando uno escribe para el público que te va a juzgar, porque es así, cuando uno habla de mujeres, feminismo, diversidades sexogenéricas, lenguaje inclusivo, no sexista, sientes que tienes que tener muchísimo material que te respalde. Porque si no te va a caer uno, te va a caer otro, ¿no? Están como permanentemente, entonces necesitas armar como todo un acartonamiento alrededor de lo que estás proponiendo para que tu discurso sea mucho más fuerte que esos estereotipos y esa homofobia, porque hay que decirlo. O sea, muchos de quienes nos leen o quienes nos escuchan o quienes nos miran están como en ese proceso de cierre absoluto que no permite estas otras discusiones o otras diversidades. Entonces creo que ese es uno de los ejercicios que hacemos, como intentar que nuestra palabra tenga un montón de validación para que no se nos derrumbe, porque sentimos que tenemos, o sea, que de una u otra forma estamos hablando por un colectivo, ¿no? Eso, y lo otro, me parece que el tema de las cartas es también un proceso de resistencia, ¿no? El amor es una forma de resistirte tanta violencia. Entonces, sobre eso sí te quería preguntar, en estos archivos que se ven en la muestra, y también a Dani, ¿cómo se trata el tema de la violencia, de la homofobia? Porque veo que hay archivos de los Cuccinelli también, ¿no? Y no sé, no he ido a la muestra, ahora le decía a la Dani que voy a ir, pero yo vi una muestra previa de los Cuccinelli cuando presentó Purita su libro, que me llevó a las lágrimas, o sea, era como muy fuerte, yo no había visto ese archivo fotográfico. Entonces, sobre eso quisiera que me cuenten un poco más, cómo se trata el tema de la violencia, que como tú decías, Oscar, siempre estamos, o sea, siempre la comunidad está en un lugar de la crónica roja, ¿no? Uh-huh. Bueno, para el Centro de Arte Contemporáneo es importante primero pensar en que todo lo que estamos comunicando dentro de la muestra tiene que ser como tal, o sea, no estamos pensando únicamente en generar tal vez una comodidad a la persona que está observando, sino también una incomodidad que sea guiada a través del aprendizaje. Entonces, estas incomodidades que pueden surgir al ver la crudeza de los procesos de violencia que se han presentado históricamente en la comunidad LGBTI, y que lo vemos precisamente con Nueva Cuccinelli, que nos presenta un registro fotográfico en donde no solamente se ven la parte íntima, sino también procesos bastante duros. Entonces hay fotografías fuertes, hay fotografías también de sus propias luchas, de todos los alcances positivos que han logrado con su lucha. Pero lo más importante es saber que dentro del arte contemporáneo y dentro de las muestras y de esta muestra en especial es importante generar esta experiencia, este diálogo interior con lo que nosotros podamos observar dentro de la muestra, y este diálogo también llevado a través de nuestro departamento de mediación educativa, que les permite acercarse a los diferentes contextos que se presentan en la muestra. Entonces, eso es lo más importante. Yo creo que también el archivo de Cuccinelli y de las nuevas Cuccinelli expresa, digamos, de manera mucho más evidente esa violencia, esa represión por la que además están demandando al Estado por lesa humanidad. Por lesa humanidad, y es un proceso que eso es otra violencia, la invisibilización, ¿no? Entonces creo que, como tú decías, muchas veces se piensa la violencia solo desde el lado del morbo, o de la fotografía más sangrienta, o de los titulares morbosos con respecto a la comunidad, pero me he puesto a pensar que, por supuesto, la comunidad sigue siendo presa de otras violencias más invisibles y por lo tanto más efectivas también, ¿no? Justo lo que tú te preguntabas al principio, es decir, ¿qué ha pasado con todos esos archivos? ¿Por qué no se han exhibido antes, no? Ventajosamente, por supuesto, el CAC ahora es espacio para exhibir, pero si no hubiera habido el CAC, ¿qué pasaba con esas fotos, no? Y no necesariamente son fotografías que exponen el tema violento, sino, por ejemplo, hay fotografías de las personas que hacen drag, entonces son artísticas,
cosas estéticas, pero si no se exhiben en el CAC, ¿dónde más se podrían exhibir, no? Entonces habría que pensar que esa es otra forma de violentar, o sea, que quizá solo coincida en un momento o en un mes del año por el tema del orgullo, pero siguen sin existir tantos espacios para la exposición de esas temáticas, ¿no? Lo que pasó con Apitatán es otra muestra, ¿no? El mural, digamos, que exponía, y eso que era, digamos, no tan explícito, por supuesto, y colorido y lindo y tal, y aún así la gente reaccionó violentamente, ¿no? Entonces hay otras invisibilidades y esas son violencias que también hay que tomar en cuenta. Vamos a otra pausa musical y lo que vamos a escuchar es Linda Quebrada con Mulier. Este es un tema que es... yo llegué a este tema por un documental que se llama Villa Travesti, que expresa muchísimo de esta cantante, ¿no? Esta activista, esta mujer traba que a través de su música nos muestra esta violencia que es visible e invisible. Esto es Linda Quebrada. Con la música universal, con información
Me acosté a caminar durmiendo. Estamos de vuelta, lo que veníamos escuchando era Linda Quebrada y estamos ya cerrando, nos queda poquito tiempo. Contarles varias cosas. La muestra está abierta desde este 19 hasta el 29 de septiembre. Este sábado hay una reunión de integración de la comunidad LGBTIQ+, desde las 10 de la mañana hasta las 7. Nos han contado que hay feria, que hay visita guiada, que hay generar comunidad, lo que se diría. También nos han contado que cualquier documento de las anteriores ediciones lo pueden encontrar en issues del Centro de Arte Contemporáneo para poderlo descargar, y como un poco lo que nos decía Oscar, esta necesidad de que las nuevas generaciones tengan referentes y sepan a dónde acudir, porque yo creo que muchos de los que vivimos ahora en la juventud o la edad media, así como mediana, no teníamos estos referentes, y creo que es importante que este archivo se vuelva público y que la gente tenga acceso, ¿no? ¿Algo más, Dani, que nos estemos olvidando? Bueno, recalcar la invitación para este día sábado, 27 de julio, que estaremos con nuestro Día de Integración LGBTI. Es un momento bastante especial para nosotros como Centro de Arte Contemporáneo. Vamos a tener una programación variada, desde emprendimientos, música, danza, shows, drags también, y que estaremos abiertos también en horario extendido. Estaremos desde las 10:30 de la mañana hasta las 7 de la noche, y el acceso para todos estos eventos es gratuito. Oscar, y para ir cerrando, ¿por qué ir a esta muestra? Porque tenemos que seguir abriendo la mente al respecto de lo que pasa con la comunidad. Tenemos que seguir buscando aliados, tenemos que seguir construyendo comunidad. A veces parece que por el hecho de que las siglas estén juntas ya hay una comunidad, y la verdad es que a veces no, y es importante que actividades como las de integración ayuden a fortalecer eso, y también para darse cuenta que son las cositas pequeñas las que también aportan en el camino de la lucha. Me gustaría que la gente que vaya y vea todos los archivos se ponga a pensar que también puede aportar, que también contando sus historias, que también explorando sus narrativas, que también escuchando las historias de los otros está generando esta contrarrespuesta que tú hablabas al principio, porque sigue siendo necesaria. O sea, no hay que olvidarse que lo legal no siempre se traduce necesariamente en un cambio cultural, y ese cambio cultural se genera a través de esta muestra, no solamente a través de la muestra, pero por supuesto que aporta. Y es importante que la gente vaya, y que vaya sobre todo en familia. Creería que eso es más importante, ¿no? O sea, que padres puedan ir a cobijar a los hijos, a sus hijos que van a ser parte de la comunidad. Padres, madres, hijes, todos que vayan a esta muestra. Y pues vamos cerrando ya este programa de lenguas diversas, derrumbando estereotipos, generando nuevos paradigmas. Vamos a ir con 2 temas si nos alcanza. Este es Fumar de Día, de Marilina Bertolini de Argentina, que ganó un Martín Fierro, así que súper bien. Y con Pablo Vittar con Diplo, que es en Town By. Gracias por acompañarnos en esta segunda edición de Lenguas Diversas.